Vinieron el lunes pasado. Estuvimos hablando acerca de los procesos, que en realidad los procesos en sí no todos son malos, pero que hay procesos que nosotros los provocamos, ¿verdad? Hay procesos que le corresponden a Dios y hay procesos que nosotros mismos los provocamos y a veces nos cuesta salir de ello, pero Dios no fue el que nos metió, entonces, pero algo aprendemos de ello. Pero Dios permite esos procesos, ¿verdad? Entonces, ahora quiero hablar acerca del proceso para un propósito. El proceso para un propósito. ¿Cuántos acá tienen propósito? Todos los propósitos del Señor, todo el que nace con un propósito o tiene un propósito en sí, siempre va a pasar una guía de proceso. O sea, para que llegue a culminar lo que Dios dijo acerca de su vida, tiene que pasar o vivir una etapa de procesos en la vida que muchos de ellos le van a bendecir y otros tenemos que aprenderlos a discernir si los provocamos nosotros. Si fueron secuelas del pasado, si fueron cosas que nos perseguían y que venían y nosotros no las hemos discernido, ¿cuál es el problema o cuál es el proceso que se levantó? Hay personas que dicen estoy bajo proceso, pero lo que está es una necedad. ¿Estamos aquí? Hay personas que dicen no, estoy bajo proceso, pero lo que está es simplemente alargando algo que podría culminarlo con simplemente ser obediente al Señor. Vaya conmigo al libro de Éxodo capítulo 2 versículo 2. Vamos a ver procesos que se levantaron en ciertos hombres y mujeres de Dios que nacieron con un propósito, pero ese propósito levantó un sinnúmero de proceso. Hemos dicho que la palabra profética, ¿qué es lo que genera? Un sinnúmero de procesos antes de el cumplimiento de la palabra. Éxodo capítulo 2 verso 2 dice: la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en una carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en la carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando le abrió, vio al niño, y aquí el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es. Puede sentarse en esta preciosa y hermosa noche. De los hijos de los hebreos es este. La historia que acabamos de leer es la historia de Moisés. La historia de cuando Moisés nace. En el nacimiento de Moisés nos damos cuenta que Dios hace que Moisés nazca, pero ya Dios tenía un propósito en la vida de Moisés, y el propósito era que Moisés iba a ser el libertador del pueblo de una esclavitud de las más grandes que había vivido en la historia. El hombre iba a ser un libertador poderoso, pero la Biblia dice que cuando comienzan a nacer los niños varones, el rey entonces comienza a firmar edictos y comenzó a decir: todo niño nacido de 3 meses, varón, muere. O sea, el rey manda a matar a todos los niños para que él, según él, iba a matar el propósito que Dios había hecho nacer para libertar al pueblo. Entonces, Moisés nace con ese propósito. Él nace con ese gran llamado de Dios, pero eso no le garantizaba que Moisés no iba a vivir un sinnúmero de procesos hasta que Moisés llegara a ser un maduro espiritual en el Señor. Entonces, vemos que el Señor, por un lado, tenía un propósito grande, eterno en la vida de este hombre, pero en medio de ese propósito comenzaron a levantarse procesos desde su vientre. Y desde que él estaba en el vientre, ya el Señor, el Satanás comenzaba a planear cómo tratar de destruir la vida de Moisés.
Y dice que entonces el rey dijo: 3 meses muere cada niño que tenga 3 meses, se va a morir. ¿Por qué? Porque el rey sabía que el libertador estaba entre las hijas de los egipcios, de los hebreos. Entonces, para entender esta parte que estuvimos viendo el lunes pasado, que hablamos de cómo sobrevivir a los procesos, ¿verdad? Estuvimos viendo cómo sobrevivir a los procesos. Y en parte quiero hablar esta noche acerca de ese proceso para un propósito. O sea, dije al comienzo que hay procesos que Dios los envía, que Dios los permite, pero hay procesos que nosotros mismos los buscamos y nosotros mismos los ganamos. ¿Por qué causa? Por nuestra necedad, ¿verdad? Entonces, en el cielo todas las cosas ya están creadas. ¿Cuántos saben eso? Todo en el cielo ya está creado. Ya están maduras, ya están completas, pero en la tierra todo debe pasar por un proceso. Cuando Dios envía al ser humano a la tierra, le da un propósito. O sea, en otras palabras, todo ser humano nace con un propósito dentro. Todo ser humano. El detalle es descubrir el propósito con el cual yo nací. ¿Dónde está tu propósito? Por ejemplo, Gedeón tenía un propósito en el Señor. Y el propósito de Gedeón era tan grande que era de pelear contra los medianitas, libertar a Israel de otra esclavitud. Y Gedeón le iba a dar victoria con pocos hombres. Era un hombre fuerte. Gedeón era un hombre valiente. Era un hombre forzado. Pero Gedeón estaba usando su fuerza en lo que no era su propósito. Por eso cuando el ángel se aparece a la vida de Gedeón, le dice: hombre valiente y esforzado. Y Gedeón se enoja. Y Gedeón le dice: ¿cómo tú me llamas valiente y esforzado? Que no estás viendo que los medianitas nos están saqueando todo, que no estás viendo que estamos cayendo. Y él le dice: es que tú no sabes lo que tú portas dentro. Ese coraje y esa fuerza que tú tienes y que estás usando para lo incorrecto, Dios lo va a usar para su propósito. O sea, Gedeón tenía un propósito, pero él necesitaba descubrir ese propósito en el Señor. Entonces, mire eso. Todo en el cielo está terminado. Todo en el cielo está completo. Pero todo en la tierra debe pasar por un proceso. Todo en la tierra. Cuando Dios envía al ser humano a la tierra, le da un propósito, dijimos, el cual se cumple por etapas. Diga conmigo: etapas. Usted nunca va a cumplir todo de un solo. Todo Dios lo lleva por etapas. Ojo con eso. Ahora, por eso Dios todo lo cumple por etapas y requiere un proceso. Nadie alcanza su propósito a menos que sea procesado. Nadie puede alcanzar el propósito de Dios al menos que no sea procesado. No se puede. Es imposible que usted pueda alcanzar el propósito de Dios sin ser procesado. ¿Por qué causa? ¿Por qué Dios lo tiene que procesar? Porque usted puede alcanzar cosas por sus medios, pero eso no le garantiza que usted va a permanecer en ello. Usted puede llegar a un nivel en su vida, pero eso no le garantiza, porque su falta de madurez le va a traer muchos problemas. ¿Estamos aquí? O sea, usted se ha fijado cuánta gente llega a la fama, pero inmaduros, y no se sostienen. ¿Por qué causa? Por la inmadurez. Pueden llegar a un nivel, pero no se pueden sostener. Son insostenibles. Y son insostenibles por la inmadurez. Ahora, quiero hablarle de 3 tipos de propósitos para que entendamos qué es lo que el Padre quiere hacer con la vida de sus hijos. Y para que entendamos acerca de esos propósitos, existen 3 tipos. Primero, propósito natural. Diga conmigo: propósito natural. Esos son los sueños que usted tiene. Eso son las metas que usted tiene. Es lo que usted quiere alcanzar. Es lo que usted desea. Dice que el Señor le da conforme al deseo de ¿qué? Ahora, usted tiene que pedirle a Dios dirección, pero hay sueños que los tiene en el corazón que Dios se los da.
Entonces hay personas que dicen, no, yo, si Dios quiere que yo haga esto, yo lo hago. Sí, es que Dios dice, ok, muéstrame tus deseos, que yo estoy para cumplir los deseos conforme a mi corazón. Esos son los propósitos naturales, propósitos que usted tiene, que usted quiere. Mire eso, o sea, es lo que una persona decide hacer. Esos son propósitos naturales. Lo que una persona decide, que no necesariamente está alineado a la voluntad de Dios o al propósito de Dios en sí para su reino, pero es lo que usted decide, lo que usted quiere. Y Dios dice, bueno, mi hijo quiere hacer eso, le voy a cumplir su deseo. ¿Estamos aquí? Usted dice, bueno, yo quiero ser un político. Y Dios dice, bueno, si tienes madurez cuando llegues a la política y te vas a portar bien, yo te lo doy, te lo cumplo. Mire eso. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Esos deseos o esos propósitos son naturales, son suyos, personales, sueños de su corazón, alcances que usted quiere. Usted dice, yo quiero ser empresario, gloria a Dios, pero usted tiene que trabajar por ello. Tiene que prepararse, tiene que aprender, tiene que usted comenzar a moverse bajo esa línea en lo natural. Ojo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso equivale a una carrera. Una persona dice, bueno, yo quiero estudiar una carrera. Ni modo que usted le diga, Señor, ¿qué carrera a ti te gusta? Y Dios dice, bueno, dime qué es lo que tú quieres. ¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿Qué carrera tú quieres estudiar? O sea, equivale a una carrera la cual solo requiere de nuestras habilidades. Diga conmigo, yo tengo habilidades. Ahora, eso natural, usted tiene las habilidades de parte de Dios. Usted sabe para qué usted fue. Usted dice, hey, yo me destrezo. Por ejemplo, el hermano es electricista. Usted le pone un montón de cables a él. Yo lo que hago es mirar los cables y me doy la vuelta. Él se ríe y juega con ellos. Pero a mí me pone un sartén, yo me río. Y me río de él y digo, a ver, muévalo. Hello. O sea, en pocas palabras, ¿qué es lo que sucede? Que hay cosas que usted es hábil. Hay cosas que usted tiene la habilidad, la aporta. Le pone el hermano Rodolfo, ¿qué es un coso de eso para soldar? ¿Cómo se llama? Un soldador, una varilla de esa. Y el hombre riéndose solda. Y usted dice, ¿qué está haciendo? Tiene la habilidad. Entonces, usted sabe de para qué usted es hábil. Usted dice, a mí me gustan los números. Entonces, ya era tiempo que usted estudiara, ¿qué? Lo que es contabilidad. Pero imagínense si a usted no le gustan los números y por ley quiere estudiar contabilidad. Va a ser el niño feo de la clase. O sea, hay habilidades que tenemos. Entonces, esos son propósitos naturales, propósitos que nacen en su corazón. Mire eso, y que Dios a través de sus habilidades cumple el deseo de su corazón. Pero Dios ya puso las habilidades. Segundo propósito, tiene que ver con el propósito divino. Diga conmigo, propósito divino. Usted puede cumplir el propósito natural, pero si usted no cumple el propósito divino, su rompecabezas le falta piezas. Usted puede ser exitoso, puede tener los millones que quiera, puede alcanzar la cumbre que quiera, pero si en los propósitos divinos usted no está cumpliendo, usted será un desventurado. Después usted sabrá que algo le falta y se llaman propósitos, diga conmigo, divinos. O sea, en los propósitos divinos, ¿qué son? Es la intención original por la cual algo o alguien es creado. Los propósitos divinos, se lo voy a repetir, es la intención original. Diga conmigo, la intención original. Ojo con eso. Es la intención original por lo cual algo o alguien es creado. Si usted se pregunta ¿por qué o para qué yo fui creado? Para los propósitos divinos. Usted no fue creado para ser abogado. Se fueron. Usted es abogado porque usted tiene una habilidad que tiene que ver con que usted no fue creado para que sea abogado, licenciado, para que sea profesor. Usted fue creado para cumplir propósitos divinos. Ahora, en la tierra
hay algo que es natural, que usted se prepare en lo natural bajo las habilidades que el Padre le da. Por eso es que usted puede ejercer algo en lo natural, pero si no tiene la sabiduría divina o la guianza divina, lo natural sigue siendo natural. Mire eso. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Es que ese es el propósito por el cual fuimos creados. Para cumplir este propósito debemos ser empoderados con habilidades divinas. Aquí van las segundas formas de habilidades. Primero, habilidades naturales. Segundo, habilidades ¿qué? Divinas. Esta habilidad divina usted no la consigue en la tierra. Esta habilidad divina usted no la consigue en la tierra. Esta habilidad divina solamente se le da a la gente que está cumpliendo el propósito divino. Mire eso. O sea, son habilidades divinas. Muchos han sido llamados por Dios. Ojo con eso. Muchos han sido llamados ¿por quién? Pero pocos se gradúan. Pocos se gradúan. Por eso la Biblia dice: muchos son los llamados y pocos. Porque yo no puedo venir a Dios con las habilidades humanas. Yo necesito las habilidades divinas. Mire lo que dice Mateo 22:14. Libro de Mateo, capítulo 22, verso 14. Y mire lo que dice: porque muchos son, ¿qué dice? Llamados y pocos. ¿Cuántos son los llamados? Muchos, pero pocos. ¿Y usted cree que Dios lo va a escoger con habilidades humanas? Dios lo va a escoger por las habilidades divinas que usted otorga en el Señor. Entonces, ojo con eso. Pero pocos, diga conmigo, responden. Mire eso, pocos responden. ¿Por qué causa? Ojo con eso. Hubieron hombres en la Biblia que Dios los llamó. Y quiero que vaya a Éxodo capítulo 3, versículo 4. Libro de Éxodos, capítulo 3, verso 4. ¿Cuántos aquí han sido llamados por el Señor? Ahora yo creo que le pregunta a su vecino: ¿le ha respondido a Dios el llamado? La causa por la cual la persona no responde al llamado es por la falta de conexión a lo divino. Los cielos no se le abren mientras usted piense como la tierra. Actúe como la tierra y desee como la tierra. Mire eso. ¿Qué dice Éxodo capítulo 3 verso 4? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés. ¿Qué le dijo? Moisés. ¿Y qué hizo Moisés? ¿Y qué respondió Moisés? Mire eso. Dios, llamando la vida de Moisés, primero llamó su atención a través de una zarza. Y Dios llama a la vida de Moisés y le dice: Moisés, Moisés. Y Moisés le dice: heme aquí, Señor. El Señor lo llama, pero Moisés responde al llamado. Moisés responde al llamado, ojo con eso, porque Moisés sabía que quien lo estaba llamando iba a activar el propósito por el cual había sido echado a las aguas. Mire, Satanás a muchos los ha perseguido desde el vientre. A muchos no solo los ha perseguido desde el vientre, en su adolescencia, en su juventud, ahora que ya está adulto, Satanás sigue persiguiéndolo. La pregunta es: ¿cree que Satanás lo persigue a usted? Satanás persigue a un propósito, no a una persona. Satanás persigue un propósito, no persigue a una persona. Por eso Moisés dice que a los 3 meses de nacido, su madre lo tuvo que poner en medio del agua, en el río Nilo, para que el niño por lo menos un milagro lo salvara. Moisés tuvo que pasar por diversos procesos hasta el punto de Moisés ser un importante de Egipto.
Entonces el problema de nuestra generación es que en nuestra generación la gente primero quiere el palacio, después el proceso. El problema de nuestra generación es que todo mundo quiere brillar, pero después se le apaga la luz. El proceso de nuestra generación es que la gente quiere comenzar de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Mire eso. Ahora, ¿qué es lo que acontece? Moisés responde al llamado. O sea, la respuesta les impide entrar en la plenitud de su propósito. Diga conmigo, la irrespuesta me impide de entrar a la plenitud de mi propósito. O sea, Dios llama, pero el que Dios escoja tiene que ver con mi respuesta. ¿Cuánto estoy dispuesto a obedecer la voz de Dios? Lo que le pasó al pueblo de Israel fue que el pueblo no quiso escuchar a Dios a través de Moisés. ¿Y qué es lo que sucedió? El pueblo murió en la tierra del desierto. Porque Dios de una o de otra forma llama la atención para decirnos: hijo, hija, wake up. Es la hora de comenzar a cumplir un propósito. Es la hora de caminar bajo mi propósito. Entonces, mire eso. Heme aquí equivale a decir al Señor: muero a mi voluntad para hacer la tuya. ¿Está aquí hoy? ¿Cuántos le dijeron heme aquí al Señor algún día? Bajo emoción. Y el Señor mandó el mejor profeta y el más poderoso, y al que usted quería que le pusiera la mano, y usted dijo: ahí está, y le puso la frente, y el profeta le dijo: dice el Señor. Usted dijo: wow, heme aquí, Señor, hoy sí. Y comenzó a decirle en el lenguaje de Dios: Señor, hoy muero para mí mismo, para seguirte a ti. Y Dios dice: ok, hecho está. Entonces Dios, a través de un proceso o a través de procesos, comienza a darte la forma que Moisés obtuvo por muchos años. No se crea que Moisés fue príncipe de su pueblo. Nomás salió de Egipto. Tuvo que ser pastor de ovejas. Y cuando comenzó a comunicarse con el Señor a sus 80 años, el compadre subía a las cumbres. Dios, cuánto tiempo lo tuvo que matar para que Moisés pudiese cumplir un propósito en el Señor. Por cuánto tiempo el Padre tuvo que matarlo, tuvo que decirle: Moisés, caíste en mi mano. Pero hay algo que me encanta que Jesús dijo: que si la piedra angular que es Jesús, usted cae en la piedra lo resucita, lo revive. Pero si la piedra cae sobre usted, la piedra lo destruye. Mire eso. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Mire eso. Que cuando vemos esta frase, heme aquí, tiene que ver con muero a mi voluntad para hacer la tuya. Muero a mi voluntad para hacer ¿qué? Uy, entonces hay muchos sueños suyos que comienzan a morir. Entonces hay muchas voluntades suyas que comienzan a morir, y usted dice: no la negocio por nada ni por nadie. ¿Sabe? Yo en la vida, y si hay algo que Dios me ha bendecido mucho, es que yo en la vida jamás he negociado un segundo con Dios. Jamás. Yo he sido muy exigente conmigo mismo. La casa de Dios, mire, adorar a Dios. Yo he sido celosísimo en esa parte de mi vida, y con mis hijos lo he sido también. Yo les he dicho: Dios tiene que ser primero en su vida. Si usted pone a Dios primero, Dios lo va a honrar, y Dios lo va a bendecir, y Dios lo va a exaltar. Si usted sabe escoger bien que Dios es primero en su vida, Dios a usted lo va a escoger como primero. Ahora nótese, morir a la voluntad para hacerla de Dios equivale a que usted ya no es dueño de su vida. Aquí cambió el negocio, ¿verdad? Aquí cambió el negocio, porque ahora ya no somos dueños de nuestra vida. Ahora Dios es dueño de nuestra vida. Ahora Él, como dueño, ahora dice: vas donde yo digo.
como dueño, Dios comienza, mire eso, a darnos el molde de lo que Él quiere. Cuando eso ocurre, Dios nos da fe, nos da unción y nos da gracia sobrenatural para cumplir su propósito. Desde el día que usted comienza a morir y le dice: Padre, yo hoy muero para mí y vivo para ti, Dios comienza a darle fe, unción y ¿qué más? Y gracia. ¿Por qué usted necesita estas tres cosas? Usted necesita fe para que en medio de sus procesos usted siga de pie creyendo. Usted necesita la unción, porque la unción del santo pudre el yugo. Y usted necesita gracia. ¿Por qué usted necesita gracia? Porque es lo que usted lo va a sostener. Ahora nótese, tercer propósito. Hemos hablado del propósito natural, del propósito divino, pero quiero hablarle hoy del propósito eterno de Dios. ¿El propósito qué? El propósito eterno de Dios. O sea, el propósito eterno de Dios es que lleguemos a ser como Cristo. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? Hasta que lleguemos a la anchura, a la altura ¿de quién? ¿Del varón? Ahora voltea a ver a su vecino y dígale: no falta. Si ese es el modelo, si ese es el modelo que Dios escogió y dice: yo voy a convertirlos a la altura, a la anchura del varón perfecto que es Cristo, les voy a dar el molde como Él. Ahora imagínense, amados, Dios cómo comienza, que ese es el propósito eterno de Dios, que lleguemos a ser a la altura, a la anchura del varón perfecto. O sea, fuimos creados según su imagen y semejanza de Dios. ¿Cuántos sabían eso? Fuimos creados según su imagen y semejanza. Cuando hablamos de imagen y semejanza, no solo hablamos de parentesco, hablamos, ojo con eso, de que teníamos las mismas costumbres. Por eso es que Adán y Eva, Dios podía descender, hablar con ellos, entablar una conversación cara a cara con ellos, porque ellos eran santos, porque ellos eran puros, porque ellos podían hablar con el Señor cara a cara. Ahí comenzó el hombre. Ahí comenzó el hombre en la tierra. Ese era el propósito eterno de Dios. Dios hablar con el hombre. Por eso es que mira eso, amada iglesia, es que muchas veces el hombre poco escucha a Dios. Porque el hombre lo que menos busca es parecerse a la anchura y a la altura del varón perfecto que es Cristo. Ahora nótese, por eso es que fuimos creados a esa imagen, ¿vean? Y a esa semejanza hechos hijos de Dios, herederos del Padre, coherederos con Cristo y guiados por su Santo Espíritu. Su propósito es levantar a alguien como Él en la tierra. Levantar a alguien como cosas mayores que yo haré. ¿Dónde? En la tierra. No estaba diciendo que éramos mejores que Él. Lo que Él estaba diciendo, que si Él pone su espíritu en nosotros, nosotros podemos hacer cosas extraordinarias en la tierra. Dios, su propósito eterno es que usted llegue a la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Que la gente cuando lo vea diga: mira, ahí viene alguien que va a hablarme bien del Padre, que va a saber entender las cosas sobrenaturales de Él. Ahí viene alguien que hace milagros, ahí viene alguien que liberta, ahí viene alguien que sabe hablar lindo de parte del Señor. Que cuando habla yo siento la gloria, siento la presencia, siento que Dios está allí. Y cuando ven la excelencia con lo que usted lo hace, la gente dice: wow, ese se le metió Dios. Propósitos eternos, diga conmigo. Y yo tengo que entender estos tres tipos de propósitos, porque si usted solamente está haciendo el propósito natural, está cumpliendo su sueño, está usted ganando su sueño. Por eso la Biblia dice que podemos ganar el mundo entero, pero perder. Podemos ganar el mundo entero, podemos tenerlo todo, podemos alcanzarlo todo, podemos llegar a la cúspide, pero podemos perder el alma. El propósito natural, el propósito, mire eso que es natural del hombre, lo puede alcanzar. El propósito divino, usted puede hacer milagros, usted puede hablar lengua un día, Dios puede tocarlo, pero si no está en el propósito eterno, usted no está completo. Porque entonces los dones que usted tiene, cuando alguien le ve el carácter, va a decir: uy,
Hello. Por eso es que el propósito humano le da la felicidad a usted en lo que usted logra. Mire eso, el propósito, ojo con eso, espiritual, son las habilidades y los dones espirituales que Dios va a hacer a través de usted. Por eso usted mira personas que pueden hablar bonito, expresar bonito, pero cuando usted les mira el carácter, usted dice, válgame Dios. Mire eso. Porque falta el propósito eterno de Dios. ¿Y cuál es el propósito eterno? Que usted se parezca a Cristo. Por eso es que el hombre de Dios y la mujer de Dios tiene que aprender a morir, a matarse, a sacrificarse. Porque lo que usted busca es parecerse a Jesús. Por eso es que el hombre, aunque tenga poder, tenga dones, necesita la oración. Porque la oración es el único medio que te da la humildad para reconocer lo que somos y lo que Dios es en nosotros. Entonces mire eso. Ahora quiero hablarle acerca de la ley del proceso. ¿La ley de qué? El problema es que ese proceso no viene en vano, tiene un propósito. Ahora, la ley del proceso es el conjunto de acciones, pasos y cambios que nos llegan a calificar. Ojo con eso. Para un propósito y destino, cumplir esta ley no es opcional. Mire eso, cumplir esta ley no es opcional. No se puede detener ni con oración. Puede irse de rodillas y decirle, Padre, quítame de encima el proceso. Y Dios dice, no, pídeme gracia. Pídeme paz. Pero nosotros estamos, Padre, quita el proceso ya. Ellos dicen, no, hijo, está orando mal, pídeme paz. Pídeme gracia, pídeme paciencia, ni modo, porque esa va a producir en ti. Mira eso. Entonces, ¿qué es esa fe que tú necesitas? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una ley del proceso, y es que el proceso usted no lo puede detener ni con oración, porque es un requisito del cielo. Jesús estaba a punto de ser llevado a la cruz. Y se fue al mejor lugar, Getsemaní. Se fue al lugar donde los árboles de olivo estaban. Y sobre una roca, él comenzó a orar y le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y Dios nunca lo deja a usted a media. Dios lo va a calificar. Entonces Jesús llega y le dice, Padre, quita de mí esta copa si es posible. Y que lo que el Padre, de repente Jesús dice, bueno, pero si esta copa es para mí, Señor, ni modo. Porque ese proceso usted no lo puede quitar orando, porque es un requisito del cielo. Cada quien tiene un propósito. Entre más alto sea el llamado, más fuerte será su proceso. Entre más alto es su llamado, más fuerte será ¿qué? No es que es lindo cuando el profeta viene y te dice las naciones y te dice que Dios te va a hacer esto, te va a enriquecer, que te va a dar esto, que Dios te va a llevar a las alturas, y nosotros comenzamos a sentir gloria, Padre. Pero en el cielo el Padre está así. Perfecto, perfecto, muy bien. Qué lindo proceso, qué lindo propósito tienes, hijo. Y de repente el Padre dice, entonces, ¿por dónde comenzamos? Entre más grande es su propósito, más grandes serán sus procesos. O sea, en otras palabras, ¿para qué fuiste llamado? ¿Para qué? Por eso es que hay gente que tiene miedo de servirle a Dios, porque ellos le temen al proceso. No se ve esa gente que dice, pastor, yo comencé a orar. ¿Y qué le pasó? El diablo se me levantó. ¿Y qué quería que se le levantara? Pastor, desde que yo comencé a ayunar, desde que me sometí a Dios,
los infiernos se levantaron. ¿Y qué más esperaba? Pero eso no le garantiza que usted se va a quedar atollado. Lo que le garantiza es que entró a un proceso que Dios mismo lo va a sacar. Porque ese proceso lo metió Dios. Diga conmigo, ese proceso me metió Dios. Ahora, hay otro punto de proceso, y es el proceso del cual nosotros mismos lo buscamos. Hay procesos del cual nosotros mismos nos buscamos. ¿Cómo así, pastor? Hay procesos que no estaban para tu propósito, que fueron buscados, ojo con eso, por la inmadurez de la persona. ¿Por la inmadurez de quién? Mire eso. O sea, hay procesos que la inmadurez de la persona lo mete. Por ejemplo, ¿y dónde está? En la cárcel. ¿Y qué le pasó? ¿Le pegué 2 pescozadas a alguien ahí? Es que el diablo y todo el mundo el diablo. No, fue su inmadurez. No, estoy preso. ¿Y qué le pasó? Maté a alguien. Ah, entonces el diablo se lo puso ahí. ¿Sí me explico? Hay procesos del pasado que usted no quiere soltar en su corazón y usted lo tiene que volver a vivir. No es Dios que quiere y no es parte de su propósito. Es que usted no ha soltado las ataduras del pasado. Porque hay personas que regresan otra vez y vuelven a sus mismas andadas o costumbres. No es porque Dios quería hacerlo como el hijo pródigo, diera la vuelta al mundo. No, es que hubieron ataduras que lo llevaron al mismo sitio donde comenzó. Son procesos en los cuales mi madurez me metieron. Mire eso. Pastor, mire que me pasó esto. ¿Qué le pasó? No sé qué me está ocurriendo. No me siento bien. Me siento débil espiritualmente. Y el pastor le pregunta, ¿y cuánto ora? No, pastor, yo llevo ya 4 meses, 6 meses sin orar. Ah, no, entonces mire. No fue el diablo. Fue usted que se metió. Porque usted cortó una vía que a usted lo mantiene y lo sostiene, que es la oración. Hello. Pastor, no me puedo, soy insostenible. ¿Cómo? Siempre caigo en pecado, siempre hago esto, no me sostengo, ya me cansé. Y le pregunta, ¿y ha ayunado alguna vez por eso? No, pastor, uy, válgame Dios, yo no puedo ayunar después de las 10 de la mañana. Hello. El ayuno es para que usted pudre el yugo que lo esclaviza, que lo tiene esclavizado. Pastor, yo lo sé, pero no puedo. Es que ¿cómo va a poder si usted nunca se ha atrevido a hacer un ayuno para usted? Para decirle, Padre, rompe todo yugo, pudre todo yugo y rompe toda cadena. Porque lo único que lo va a hacer es un ayuno. Hello. Pastor, yo no entiendo nada de la palabra. ¿Y cuándo si ni lee? Y estoy en el proceso de que no entiendo nada. ¿Y cómo va a entender? Si no lo lee. ¿Estamos aquí? Hay procesos que mi madurez me mete. ¿Y qué le pasa? No, yo no sé, pero todo el mundo me odia. ¿Cómo que lo odia todo el mundo? No sé, a nadie le caigo bien. ¿Ah? ¿Por qué será? Hello. Y el diablo me mete a ese proceso. No es el diablo, es su inmadurez que lo mete a ese proceso. Entonces, ese tipo de procesos son procesos que no están en el diseño de Dios, pero se obtienen a través de la inmadurez del hombre. Mire eso. ¿Estamos aquí? Ahora, por eso es que es muy importante prestarle atención en qué aspecto de mi proceso yo me encuentro. ¿En qué aspecto de mi proceso yo me encuentro? Discernir, diga conmigo discernir. El discernir es la llave para usted entender en qué etapa usted se encuentra. Si vale la pena seguir en ese caballo o nos bajamos y le decimos, Padre, introdúceme en tu propósito. Ahora, hay creyentes con un propósito poderoso, cuyo carácter no ha sido transformado a sí mismo
Hay gente con gran potencial, dones, pero le falta el ser procesado. Hay personas con grandes dones, talentos, pero le falta ser Hechos capítulo 14, versículo 22. Libro de los Hechos capítulo 14, verso 22. ¿Y qué es lo que dice? Confirmando los ánimos ¿de qué? De los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿a través de qué? Entremos en el reino. Entremos en el reino. Ahora el problema es, ojo con eso, présteme atención acá. El problema es que cada etapa tiene un proceso. El problema es que usted los arrincone todos en una sola etapa. ¿Cómo así, pastor? Que usted ya tendría hace rato que pasar esa, pero ahora no solo le vino esta, le vino la otra, y ahora no haya que hacer. Mire eso. Por eso es que dice que es necesario que confirmemos los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. ¿Por qué los exhortaban que permaneciesen en la fe? Porque ellos les decían: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora, ¿cuál es el objetivo del proceso? ¿Cuál es el verdadero objetivo de que el Padre le hace pasar por proceso? Digo, objetivos de los procesos de Dios, no de los que nos metemos solos. Ojo con eso. Transformar el corazón. ¿Cuál es el objetivo? Transformar el corazón. Mire eso. ¿Quién se rebela contra el cambio no pasará el proceso ni cambiará su corazón? Todo el que se revela al cambio jamás pasará. Mire eso. ¿Por qué no pasará el proceso? Porque él no quiere el cambio, porque se rebeló con el cambio. Mire eso. Ahora, tampoco cumplirá su propósito el que está dispuesto a que Dios transforme su vida. Tiene un espíritu enseñable. ¿Tiene un espíritu qué? Todo el que está dispuesto a que Dios haga algo tiene un espíritu enseñable. Lo primero que quiere hacer es aprender. Mire eso. Lo primero que tiene que hacer es ¿qué? Aprender. Un espíritu enseñable. Ahora, y aunque sabe que el proceso es doloroso, no deja de adorar a Dios. Luego entenderá que el proceso era necesario para transformar su corazón y traer un cambio verdadero a su vida. ¿Por qué razón? Porque lo primero que tiene que ser cambiado en un hombre y una mujer es su corazón. Usted llega con el corazón herido, roto, destruido, con pasados oscuros. Usted puede correr un momento, pero se va a detener. Porque las raíces de amargura volverán a nacer. Y las raíces de amargura ahora nacerán con más fervor, porque ahora viene la culpabilidad de quién es usted hoy. Mire eso. Entonces Dios levanta los procesos porque Él quiere transformar el corazón. Él quiere meterse al corazón directo. Quiere cambiar el corazón. Si Dios no cambia el corazón, Dios no logra cambiar ninguna parte de su vida más. Dios no puede cambiar las siguientes partes si no es cambiando su corazón. Entonces, segundo, formar su carácter. Diga conmigo: formar mi carácter. Y aquí, ¿por qué Dios cambia primero su corazón? Porque si usted no le entrega al Señor su corazón, para Dios transformar el carácter, lo va a quebrar y lo va a tener que volver a hacer. Lo va a quebrar y lo va a tener que volver a hacer. Lo va a quebrar y lo va a tener que volver a hacer hasta que Dios diga: tiene que darme el corazón. Mire eso. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Es que Dios quiere formar el carácter.
¿Por qué? Porque la meta de cada creyente es llegar a tener carácter de Cristo. ¿El carácter de quién? Por eso es que el Padre se mete con su carácter. Transformarle, moldearle el carácter. Que nosotros seamos de una pieza en el Señor. Que sepamos que el Padre necesita hombres y mujeres que le amen con todo su corazón. Carácter. Ahora mire eso. Esto implica vivir una vida de santidad. ¿Una vida de qué? Una persona que su carácter es moldeado, su vida comienza a tener un giro en la santidad. Comienza a apartarse para Dios, comienza a reservarse para Dios, comienza a ser celoso para Dios. ¿Por qué causa? Porque su carácter está siendo cambiado. Mire eso. Ahora, ¿qué es lo que acontece? Comienza con una vida de santidad porque el carácter de Dios es santo. Diga conmigo, el carácter de Dios es santo. Por ejemplo, 2 Corintios 7:1. 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1 dice así. Mire lo que dice. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda ¿qué? Contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mire lo que la Biblia expresa. ¿Por qué? Porque tenemos tales promesas. A causa de las promesas, Dios nos llama a que nos santifiquemos. ¿Por qué? Carne y ¿qué más? Y espíritu. Mire eso. Porque si no nos santificamos de espíritu, a usted por dentro todavía no se le cambió nada. Por eso Jesús dijo que de la abundancia del corazón, ¿habla qué? Ahí sale lo que el espíritu está enfermo. De la abundancia del corazón comienza a salir lo que el espíritu está enfermo. Por eso dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Mire eso, de carne y de espíritu. Porque causa, porque Dios quiere formar el carácter. Pero mire lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 3 verso 13. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles ¿en qué? En santidad. ¿Delante de quién? Delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Para que seáis afirmados ¿en qué? En santidad. Santidad tiene que ver con apartado. Todo lo que Dios ungía con aceite era santo. Era instrumento de justicia, de equidad, apartado para el Señor en su totalidad. Entonces, ojo con eso. Cuando el carácter de la persona está siendo tocada, es porque el Padre quiere ponerte la santidad que nosotros no la podemos adquirir. Por eso el Padre comienza a moldear el carácter, a formar el carácter. Porque Dios ahora, formando el carácter, ahora entonces, mire eso, comienza a habitar en usted. Porque cuando su carácter está siendo formado, usted está siendo limpiado de espíritu y de carne. Usted comienza a ser limpiado, todo lo que estaba dentro herido, todo lo que estaba dentro del pasado, del pecado, todo lo que lo apartaba de Dios, comienza a salir hasta el punto que Dios dice apartado. Hasta el punto que Dios dice apartado. Pero le voy a dar otro texto. Juan capítulo 8 verso 46. El libro de Juan capítulo 8 verso 46. Y miren lo que expresa. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pregunta Jesús. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Mire qué cosa. Jesús preguntándole, ¿quién de vosotros a mí me redarguye pecado?
Porque diga conmigo, Él era santo. Porque Él por naturaleza divina, Él era santo. Él era un hombre 100%, pero era Dios santo, puro y supremo 100%. Su santidad, mira, eso era irrevocable. Dice que en todo fue tentado, mas en nada se halló pecado. Entonces, nótese que lo que el Padre expresa con el carácter es que cada vez que el Padre forme el carácter de una persona, entonces hay problemas en la persona. Diga conmigo, hay problemas en la persona. Porque es Dios metiéndose con su carácter. Entonces hay problemas con la persona. Porque la persona comienza a Dios a sacarle todo lo que la persona es. Y usted comienza a ver cambios en su vida. Y usted dice, bueno, ¿por qué? Porque Dios dice, hijo, yo te estoy descubriendo lo que tú eres en el carácter. No es Dios para avergonzarle, pero sí Dios comienza a descubrir el carácter. Entonces la persona comienza a ser confrontada. Ahora, el abrazo que usted recibió cuando vino al Señor, ahora Dios dice, oye hijo, te voy a formar. Y Dios comienza a formar, y Dios se mete con el carácter, y Dios comienza a formar el carácter de la persona. Y entonces comienza a salir el ego, el orgullo. Y Dios dice, quiero que pelees con eso. Comienza a salir todo lo que nos hace, mire eso, cambiar una y otra vez. Mire eso. Entonces, por eso Dios forma el carácter, porque Dios quiere, diga conmigo, que seamos ejemplo. Por eso es que Dios forma el carácter, porque el Padre nos llama su representante. Y para ser su representante, nuestro carácter tiene que ser transformado. Entonces, ¿cuánto tiempo toma formar el carácter o cambiar nuestro corazón? ¿Cuánto tiempo cree usted que dura? ¿Cuánto tiempo forma para cambiar o crearle el carácter para Dios a una persona? A ver, alguien que me ayude. ¿Cuánto tiempo cree usted que le puede costar a Dios? ¿Cree que mucho tiempo, poco tiempo, nada de tiempo? ¿Cuánto sería el tiempo que podría, mire eso, tomar para formar el carácter o cambiar el corazón de una persona? Diga conmigo, Dios puede hacerlo en un segundo. Dios puede hacerlo en un segundo, pero depende de cuánto tiempo nos tome rendirnos de todo corazón a Él. Ese será el tiempo que nos tomará a nosotros. Para Dios lo hace en un... Mire Pablo dice que era malo. ¿Respiraba qué? Muerte. Y Pablo iba pensando, hoy sí tengo carta, hoy sí voy a encarcelar a todos los cristianos, hoy sí voy a matar a los cristianos, hoy sí tengo el privilegio de tener este comando y voy con una sed de muerte y de justicia. De repente Jesús se le atraviesa. Jesús se le atraviesa y entonces le dice, Pablo, ¿por qué tú me persigues? Y Pablo se queda asombrado y le dice, ahora te voy a hacer sufrir por mi nombre. Te voy a enseñar a padecer por mi nombre. Y Pablo dijo amén. ¿Y qué más le quedaba? Lo metió Dios 3 días ciego hasta que el profeta llega, ora por él, caen, dice, como escamas de sus ojos. Pablo se levanta y ¿sabe qué hizo después? Lo vieron predicando. ¿Qué lo vieron haciendo? Predicando. Para Dios lo podía hacer en un segundo, pero depende de usted cuánto tiempo quiere que Dios le tome. Dios tiene toda la paciencia para esperarlo. De eso estamos seguros. Dios se puede estar, Él está en su trono. Él sigue recibiendo la adoración del cielo. Los querubines, los serafines, los ángeles, los arcángeles, todos los 24 ancianos, todo el coro del cielo, toda la orquesta del cielo. Dios está sentado en su trono, sus faldas cubren el templo. Él está rodeado de toda riqueza, poder, de todo, toda santidad. Él tiene todo el tiempo para esperar.
La pregunta sería, ¿cuándo yo le voy a dar permiso a Dios para que lo haga conmigo? ¿Cuándo yo le voy a dar el permiso a Dios para que lo haga conmigo? Entonces Dios puede hacer eso en un segundo, pero depende de cuánto tiempo nos tome rendirle todo a Él. Mira eso, rendirle todo a Él. Donde nos rendimos es donde Dios empieza a transformarnos. Cada área que usted rinde a Él es donde Él comienza a transformarla. Toda área que no se rinde a Dios no es transformada. Por eso Moisés le dice a Dios: Señor, ¿y cómo yo voy a pelear contigo? ¿Cuándo yo te ganaré? Entonces a Dios se le rinde nuestras voluntades, a Dios se le rinde nuestro yo, porque todo lo que rendimos es transformado. Lo que no rendimos no es transformado. El área que rinda, esa área es la que cambiará. Por ejemplo, si hay problemas de falta de perdón, ira, gula, debe rendir esas áreas. Si nada rinde, nada cambiará. Diga conmigo: si nada rindo, nada cambiará. Para cambiar su carácter, o para tener, mire eso, carácter en Dios. No solo carácter, no es ser enojón simplemente. Carácter tiene que ver la personalidad. ¿Quién es usted? Mire eso. ¿Quién es? Ahora, todo lo que usted rinda cambia su carácter. Entonces, la pregunta que surge es: ¿cómo reconocer una persona que ha sido procesada? ¿Cómo yo reconozco una persona, o cómo yo me reconozco que he sido procesado? Por su quebrantamiento y humildad. Por su quebrantamiento y ¿qué más? Su quebrantamiento y su humildad. Cuando usted está en la presencia de Dios, de lo primero que hace: gracias, Padre, que has sido bueno, que has sido fiel. Y la humildad. Porque usted puede llegar al éxito, pero si no tiene humildad, la misma falta de humildad lo va a tirar abajo. La misma falta de humildad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es el quebranto, es la humildad. Hay creyentes orgullosos, arrogantes, iracundos, que nunca piden perdón ni tampoco lo dan. ¿Estamos aquí? Espérate, allá está Julano, me siento por allá porque ni pasarle al lado puedo. Mire eso. Nunca piden perdón, ni mucho menos lo dan. Jamás. ¿Y yo por qué? ¿Y qué le hice? Y Dios dice: mi hijo, hay mucho que trabajar. Y Dios dice: yo tengo tantas ganas de trabajar. Y Dios comienza a discernir la falta de carácter. Y Dios comienza a decir: uy, hay arrogancia, hay orgullo. Ahí es donde hay que pisar ese callo. Y entonces es cuando a nosotros nos duele. Y Dios solamente dice: déjate vencer, porque es la única forma que puedes vencer. ¿Cuántos aquí, líderes y servidores, quieren ser efectivos en el Señor? Mire, nunca podemos ser efectivos en el Señor si nosotros no aprendemos a ser procesados en el Señor. Entonces, mire eso. Nunca piden perdón, ni mucho menos lo dan. Que no adoran ni dan gloria a Dios. Ellos no han sido procesados. Pueden fluir en los dones, echar fuera demonios y sanar a los enfermos, lo pueden hacer, pero tendrán fallas de carácter. ¿Tendrán fallas de qué? Fallas de carácter. Porque ellos solo se mueven en el momento de la unción. Son como Saúl en medio de los profetas, que en medio de la compañía de profetas, porque había una unción profética, Saúl entonces comenzó a profetizar y decían: uy, Saúl entre los profetas. Pero desde que Saúl se fue de la compañía de profetas, nunca más profetizó. Porque hay atmósferas que van a hacerte mover.
La casa tiene una atmósfera, la casa tiene un fluir. Tú te puedes mover por el fluir de la casa, pero después que sales del fluir es donde se revela el carácter. Ahora mire eso. Entonces cada vez que Dios nos quiere introducir a una nueva temporada, nos pasa por un proceso. Usted no puede entrar a una temporada de Dios si usted no pasa por un proceso. Vivir la vida de Cristo requiere valor, denuedo, perseverancia. Se necesita ser valiente para decirle no al pecado, hablar la verdad y ser justo, transparente. Pero ¿sabe qué pasará? ¿Quiere saberlo? Traerá persecución. ¿Traerá qué? Traerá persecución. Pero ¿qué dice la Biblia? En Mateo 24:13. ¿Y qué dice Mateo capítulo 24, perdón? Mateo 24:13. Dice, mas el que persevere hasta el fin, ¿este será qué? Diga conmigo, necesito perseverar. No se puede estancar en una estación por la cual usted siente que no va a poder salir. Amados, la Biblia dice que el justo por su justicia muchas veces recibirá quebranto, y el impío por su impiedad y su sagacidad saldrá libre. Eso lo hemos visto nosotros en la historia del mundo. Personas que tienen el dinero, la plata para pagar un juez salen libres. Porque la Biblia dice que el impío por su impiedad puede librarse, pero no de Dios, sino de las cosas terrenales. Entonces, ojo, que puede levantar procesos, pero dice el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Sométase a la voluntad de Dios y su proceso, como lo hicieron los grandes héroes de la fe. Diga conmigo, yo sigo a los grandes héroes de la fe. Usted tiene que aprender a conocer la historia de los grandes héroes de la fe. Primero héroe, el proceso de Jesús. ¿Cuál es el primer héroe? El proceso de Jesús. Comenzó en el Jordán, siguió en el monte de la transfiguración, luego en el huerto del Getsemaní, hasta llegar al Calvario. ¿Usted cree que fue fácil que Judas llegara con un beso donde estaba Jesús? Y ahora Jesús tenés que decirle, y con un beso entregas. Y ahora Jesús dice que es pasado y procesado. Antes de ir al Getsemaní fue bofeteado, fue escupido, fue vituperado. Antes de él ir a la cruz lloró sangre, sudó sangre. Antes de ir a la cruz Jesús pasó por un sinnúmero de procesos hasta llegar al Calvario. ¿Por qué? Porque era donde cumplió la voluntad del Padre. Era donde cumplió el qué? La voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque Él tenía que morir por nuestros pecados. Pero Jesús tenía que morir. ¿Por qué tenía que morir? Para pagar nuestro precio. Pero también la muerte hizo que Él volviera a ser glorificado. Mire eso. Jesús es el primer héroe que podemos entender que a través de proceso Él cumplió un propósito en el Padre. Segundo héroe, el proceso de José. José pasó por la prisión. José pasó por la cisterna. José, mira eso, tuvo que ser esclavo para luego ser el primer ministro en Egipto. ¿Cuál ha sido tu proceso? José tuvo que ser, mira, echado a la cisterna, tuvo que ser vendido como esclavo, tuvo que estar en la prisión, y luego de la prisión José fue uno de los grandes de Egipto. O sea que antes que el vestido se nos ponga, diga conmigo, tenemos que pasar procesos. Es lindo verle la realeza a cualquiera, pero pregúntele su proceso.
Es lindo ver operar a alguien, pero pregúntele su proceso. Es lindo ver a alguien que el Padre lo tiene en la cúspide y que, wow, Señor, yo quisiera ser como él. Y dice, ay, mijo, ese fue tu error. Porque si quieres ser como él, te voy a enseñar cómo fue procesado. No le preguntes dónde Dios te tiene hoy. Pregúntale lo que tuvo que vivir y pasar para llegar donde Dios lo tiene hoy. Pastor, pero es que mire, yo no entiendo. Dios bendijo a fulano y Dios bendijo a sutano. Pregúntele su proceso. No le pregunte su bendición. Porque lo que usted mira es lo que salió del proceso. Pero no todos sobreviven y viven al proceso. Por eso es que José tuvo que ser engañado, tuvo que ser vendido, tuvo que ser vituperado. José tuvo que hacer sufrir a su padre, que sus hermanos inventaron su muerte. Pero luego sus propios hermanos tuvieron que verlo a él vestido como Dios dijo que iba a estar vestido. O sea que antes de tu vestimenta hay proceso, pero cuando el Padre te viste con la vestimenta es el propósito que Dios tiene para tu vida. Es mejor que Dios nos procese antes de la gloria que vivir la gloria y después vivir el proceso. Tercer héroe, el rey David. Mire eso. ¿Quién es el tercer héroe? El rey David. ¿A cuántos aquí le encantan los salmos de David? Qué lindo, ¿verdad? David cómo escribía. Que se ha sacado música, canciones, adoración, alabanza de los salmos de David, de los cantos de David. Y nosotros las cantamos, ¿sí o no? Pero ese compadre lo vivió en carne propia. Lo que nosotros cantamos, él lo tuvo que escribir personalmente, con su propia historia. Ah, qué lindo cuando decimos, Señor, socórreme de mis adversarios. Pero él estaba viendo el gigante abajo, que le estaba diciendo, ¿a qué horas me envían al hebreo para que pelee conmigo? No era fácil. Entonces David se subía a la montaña a orar, Dios mío, no dejes que caiga en manos de mis enemigos. Y nosotros decimos, wow, qué inspiración. No era una inspiración solamente, era una vivencia. El compadre estaba muriéndose de miedo, diciéndole, Padre, mira, yo voy con el gigante ahora y todo el mundo está metido en las cuevas, el rey está metido en las cuevas. Ah, pero cuando le dio la victoria al pueblo, ¿qué es lo que hizo todo el mundo? Correr. Ay, si perseguía a los filisteos. Porque nadie conoce más que tu victoria, pero no tu proceso. Por eso cuando tú eres procesado y alguien te señale y alguien te diga, mira tú, dile, tú no conoces mi historia, mijo. Primero vea mi historia y ahora conoce dónde Dios me ha llevado. Primero conoce mi historia, conoce mi proceso y ahora entiende dónde Dios me ha llevado. ¿Por qué estoy donde Dios me ha llevado? Amado, es fácil criticarle la victoria de otro sin conocer el proceso que otro vivió. Como pastor de ovejas, David fue entrenado para pelear con osos y con leones. Mientras David pastoreaba y alimentaba ovejas, mientras era el hijo despreciado de su casa. Hello. El que no estaba en la agenda de su padre para ser rey. Mientras él cuidaba de ovejas, habían peleas con osos y con leones. Por eso cuando él se enfrenta a Goliat, el rey le dice, mira David, tú no has sido guerrero. Y David le dice, es que Señor, usted no sabe mis procesos. Hello. Usted me mira a mí ahí todo flaquito, Señor, que como que no tengo la fuerza, pero le voy a contar una historia. Lo que usted no sabe de mí es que mientras yo estaba cuidando las ovejas de mi padre, ninguna se murió en la boca del león ni se murió en la boca del oso, porque la agarraba el león, la agarraba el oso, yo corría atrás de él y se la quitaba de la boca, y si no la soltaba lo desmenuzaba, dice, y se la quitaba de la boca. Entonces el rey dijo, mira David, con esa historia nos vamos. Porque nadie conoce tu proceso. Nadie conoce lo que tú has vivido. Todo el mundo dice, wow, yo quiero la unción de fulano, yo quiero la unción de fulana. Mijo, esa unción costó un precio. No, yo quiero, wow, yo veo a fulano o a fulana que, wow,
que como que no pasa proceso, como que Dios es tan bueno. Mi hijo también llora. Lo que pasa es que usted no lo ve. Hello. No, yo quiero, wow, qué habilidad para gozarse, qué habilidad para hacer esto, cómo Dios lo respalda. Mi hijo, usted no ha visto los procesos de Julano. Mire eso. Señor, dame lo que tiene aquel. Y Dios dice, ay, problema. Mire eso. Entonces es necesario poder entender que para nosotros poder entender que todos somos procesados, con la diferencia. ¿Quiere que se lo diga? ¿Se lo digo o no se lo digo? Con la diferencia que hay quienes que cortan el proceso a la mitad y dicen al Señor, Señor, y Dios dice, tranquilo, yo te espero. Y cuando regresa, usted dice, hoy se vengo con todo. Y Dios dice, ¿dónde nos quedamos? Y usted dice, hoy sí, Señor, voy como Julano. Y usted comienza a ver predicadores, salmistas. Y usted dice, como él, sí, llenar los estadios como él, Padre. Así mero. Dios dice, ay, mijo. Él tuvo que predicarle a 5 como un estadio para después llenar el estadio. Él tuvo que cantarle a 3 como cantarle a 10,000. David primero tuvo que matar osos y leones para luego pelear con un Goliat. Por eso es que antes que usted le pregunte a alguien, mira cómo Dios te ha llevado, conozca su proceso primero. Mire eso, como pastor de oveja fue entrenado para pelear contra osos y leones. Luego venció a Goliat, llegó a ser ungido rey, de cuyo linaje vendría el gran rey de reyes, Jesús. Primero él tuvo que pelear con osos, con leones, con Goliat, ungido como rey. Y a los 38 años, después de ungido como rey, le dan el trono. Voltea a ver a su vecino y dígale, pero otros lo conocieron como rey. Pero los 38 años que él tuvo que tener una fe, mire, puesta en el cielo, correrse del rey Saúl, esconderse entre los filisteos. David tenía temores, tenía miedo, estuvo en la cueva de Adulán queriéndose quitar la vida. David tuvo que pasar por desierto, David tuvo que tener amenazas del otro rey, él tuvo que pasar un sinnúmero de procesos. Pero cuando llegó al reinado decían que vive el rey, que vive el rey, que vive el rey. No, amado, todo lo que tú alcanzas en el Señor tiene un proceso, que cuando te canten que vive el rey, ellos entiendan que tú viviste y pasaste por un sinnúmero de procesos hasta llegar a donde Dios dijo que ibas a llegar. Termino con esto. ¿Cómo someterse al proceso? Y esto es lo que más nos cuesta. Diga conmigo, esto es lo que más nos cuesta. ¿Cómo nos sometemos al proceso? Primero, voluntariamente. ¿Cómo se somete al proceso? Voluntariamente. Dijimos ayer que Dios no se mete a la fuerza. Dios toca la puerta, aquí yo toco la puerta y el que me abre, yo entraré, cenaré con él y él cenará conmigo. Voluntariamente. Dios no quiere hacer de usted lo que usted no quiere. Es así. Por eso Dios, cuando Dios hace el infierno, la Biblia es clara y dice que Dios no lo creó para el ser humano, lo creó para el diablo y para sus ángeles caídos, sus demonios. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que entonces lo que sucede es que la voluntad del hombre es la que lo lleva ahí o lo lleva al cielo. Mire eso. Entonces, lo que se someten al proceso de Dios son el remanente. Cuando usted dice, Señor, esto es doloroso, Señor, esto duele, Señor, no aguanto, Él le da su gracia. ¿Qué es lo que hace Dios? Porque le da su gracia para que usted pueda pasar el proceso. Ahora nótese, ¿por qué? Porque en medio del proceso van a haber cosas que son incorrectas para usted, pero por la gracia lo va a sostener.
¿Qué es lo que le pasó a Pedro? Pedro dijo, ¿qué? Yo no conozco a Jesús, y comenzó a maldecir. Hello, pero ¿qué lo sostuvo? La gracia. Ahora nótese, quien no tiene la gracia de Dios vive amargado. ¿Cómo vive? Todo es amargura de espíritu. Quien no vive por la gracia, quien no tiene la gracia de Dios, vive amargado. Por eso es importante someterse voluntariamente al proceso. Segundo, pida gracia y sabiduría. ¿Qué tiene que hacer? Pida gracia. ¿Y qué más? Dios no le da gracia para pecar, ¿sí o no? Dios no le da gracia para pecar, sino para llevar una vida santa. Ahora nótese, si está pasando un proceso difícil, pida sabiduría para tomar decisiones cada día. Mira eso que Dios le da en el proceso. ¿Por qué? Porque Dios lo va a entrar en una nueva temporada y Él le va a dar gracia para que usted pueda entrar donde usted antes no podía, a través del proceso. Mire eso, a través del proceso. Tercero, y termino con esto: discierne el proceso. Diga conmigo, discernir el proceso. ¿Discernir el qué? Hay momentos que usted tiene que sentarse y meditar el proceso que está viviendo. Decírnalo. ¿Por qué me vino? ¿Para qué me vino? ¿Y por qué lo estoy viviendo? Mire eso. Ahora, incluso cuando crea que Dios no está en el proceso, no pelee ni se queje. Decir ni someta al proceso. Aprenda a discernir el proceso que usted puede vivir hoy, que puede vivir mañana, o que Dios lo va a meter un día. Porque de algo estamos seguros: cada temporada que Dios trae para su vida, antes de ello viene un proceso. ¿Por qué causa? Porque Dios no lo va a llevar a usted de decline, Dios lo va a llevar como la luz de la aurora. Amén. Y para usted subir un escalón, tiene que ser un proceso. Yo les he contado la historia de cuando la Biblia relata que para entrar al templo, al lugar santísimo, había un sinnúmero de procesos. Y muchos de esos procesos se daban que cuando usted entraba al lugar, a los atrios, entonces la gente se lavaba los pies. Entonces la gente comenzaba a hacer un sinnúmero de ritos. Y cada cosa que ellos hacían en cada sector, los atrios, lugar santo y lugar santísimo, para ir a uno de esos tres lugares, necesitaba cada lugar tener un proceso. Se lavaban los pies, el lavamiento de las manos, ellos comenzaban y hasta el último tenía que hacer el sacrificio. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Y es que en realidad todo tenía un proceso, pero el proceso conllevaba adentrar a un nuevo lugar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ojo con eso. Cuando una persona vive un proceso, tiene que aprender a discernir por qué causa. Porque hay procesos que se alargan por no quererse someter. ¿Estamos aquí? Hay procesos que se alargan por no quererse someter a Dios. O sea, en pocas palabras, vuelvo y repito, Dios tiene todo el tiempo para esperar. Un día para Dios son 1000 años de la tierra. Así que eche cuenta. Y nosotros duramos entre 70, que bien nos va 100. Apenas Dios va por ¿cuántos segundos? ¿Ah? ¿Por cuántos segundos va Dios cuando nosotros tenemos 100 años? Sí, para Él un día son como 1000 años de la tierra. Échale el número. Y son 60 segundos, un minuto. Ayúdeme. Comenzando va Dios y nosotros ya estamos. Él tiene todo el tiempo, nosotros no. Toca a su vecino y dígale: Él tiene todo el tiempo, pero nosotros no. A nosotros se nos pasa el tiempo. Pónganse sobre sus pies en esta noche. ¿Cuántos creen que Dios es bueno?
Dios es demasiado, demasiado, demasiado bueno. Así que hoy, esta noche, solo quiero orar. Levante su manita. Voy a bendecirlo nomás, voy a orar. Y yo quiero que usted se vaya con esto en su corazón y que usted pueda llevarse esto en su espíritu. Y es que yo amo enseñar. ¿Y por qué amo enseñar? No solo por la vivencia que uno vivió, sino porque uno puede ver y percibir la necesidad de uno poder ser realmente procesado en el Señor. Muchas personas, por falta de conocimiento, sueltan lo que Dios les dio porque hayan duro, y no es lo que tienen lo que está haciendo duro, es lo que viene lo que está haciendo duro. O sea, usted puede tener algo de Dios y que bien, pero de repente usted sintió un cambio y dice: hey, pero yo no sentía esto hace un tiempo atrás, pero hoy estoy sintiendo fuerte. No es lo que usted está hoy liderando o lo que usted está teniendo o haciendo, es lo que viene. Entonces siempre usted tiene que entender que Dios, cada vez que se pone fuerte algo en nuestra vida, es porque Dios nos está anunciando que ya el árbol se está sazonando y que algo viene de Dios para abrirle. Mire, y le voy a decir algo: cada vez que se levantan procesos, Dios lo sorprende con algo. En lo que usted hace ya no tiene el mismo éxito que antes, tiene mejor éxito en el Señor. Pregúntese por qué. Porque Dios, para sacar lo mejor de usted, tiene que sacar lo peor primero. Porque Dios lo lleva por etapas, Dios lo lleva por temporadas, porque Dios no puede hacerlo todo de un solo, porque entonces nos morimos. Por eso cada cosa que el Padre le entrega, se lo entrega por etapas y por temporada. Yo esta noche solo quiero orar para que todo aquel, levante su manita al cielo, cierre sus ojitos, para que todo aquel que haya sido metido por el Señor en el proceso, o aquel que él mismo se haya metido al proceso, y voy a orar por dos cosas. Primero, para los que Dios ha metido al proceso para traer lo que viene, solo quiero garantizarle algo esta noche, y es que Dios lo va a sacar del proceso. Lo que voy a pedirle al Padre es que le dé fe y le dé gracia, para que usted pueda, como Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás ha pedido vuestra alma para zarandearlos como a trigo, pero yo he orado al Padre que vuestra fe no mengue. Y segundo, mira eso: si usted se ha metido a un proceso por falta de carácter, y si usted se ha metido en un proceso, sea por no soltar las heridas del pasado, por no soltar el dolor del pasado, por no soltar todo lo que le afectó en el pasado, si usted se ha metido en ese proceso y no sale, hoy oro para que Dios le dé la sabiduría para que usted pueda salir de ese proceso en el cual usted se metió, y que el Padre sea que extienda su mano y lo saque y lo meta al lugar que el Padre quiere meterlo. Padre, en esta preciosa noche le doy gracias. Señor, bendigo, honro su Santo Espíritu esta noche, Señor. Padre, mira, estamos con tus hijos acá reunidos en tu casa, Señor, reconociendo, sabiendo, Señor, que sin usted no somos nada. Padre, con la única intención de crecer cada día, Señor, porque sentimos el peso de tu reino, sentimos el peso del mandato, Señor. Sentimos el peso, Señor, de hacer discípulos, de crear discípulos, de poder, Dios eterno, sacar lo mejor de tus líderes, tus servidores, de tu pueblo, Señor. Poder, Señor, sacar lo mejor del corazón de ellos, que ellos puedan, Dios mío, percibir las cosas espirituales con fuerza, con poder, Espíritu Santo. Señor, y en esta noche yo oro por todos aquellos que usted los ha metido a ese proceso. Aquellos que están siendo procesados para lo nuevo que viene, para lo grande que viene, Señor, para las cosas que usted traerá sobre su vida y sobre su casa, sobre su ministerio, sobre su llamado, Espíritu Santo. Por todos aquellos yo oro para que sea usted, Espíritu Santo, dándole fe y dándole gracia, para que sea usted, Espíritu Santo, promoviéndolos y llevándolos a lugares celestiales, Señor, que envíe ángeles que puedan ayudarles a llevar ese proceso, Espíritu Santo. Como su palabra establece, Señor, venid a mí todo lo que esté cargado y cansado, y yo os haré descansar. Señor, cuando tú le dijiste al pueblo, porque mi carga es ligera, mi carga es liviana.
Espíritu Santo, su palabra establece que usted no pone carga que nosotros no podemos llevar, Señor. Y si usted ha permitido que haya una carga en nuestros hombros, es porque usted, Señor, ya nos vio en el punto final donde vamos a cumplir ese propósito eterno. Y hoy oro, Señor, por cada hijo de esta casa. Oro, Señor, por aquellos que a través, Dios mío, de un corazón herido, de un corazón insostenible, de un corazón, Dios mío, quebrantado, de un corazón, Señor, que no ha olvidado, no ha perdonado, lleno de rencor, de odio, de amargura, de culpabilidad. Oro, Señor, por todos aquellos procesos que Dios mío, que solos se hayan metido, Señor. Yo oro para que sea usted que les dé sabiduría, Señor, para que les dé entendimiento, para que ellos puedan salir de esos procesos y puedan meterse al propósito eterno, Padre. Así que te doy gracias, Señor, por esta casa. Te doy gracias por cada hijo espiritual de esta casa. Te doy gracias, Señor, por cada líder, por cada servidor, por cada, Dios mío, persona de esta casa, que tú la levantarás con una unción, Dios mío, sobrenatural, con un poder sobrenatural, con habilidades del Espíritu, pero con carácter, Señor, del Espíritu, para que pueda ser sostenible en los tiempos y pueda, Dios mío, permanecer en la fe y la esperanza hasta que Cristo venga en esta tierra. Así que hoy, en esta noche, yo bendigo la vida de tus hijos, bendigo la vida de tu casa, bendigo, Señor, a cada uno de tus hijos y declaro sobre ellos que la gracia, el favor, el bien y la misericordia les alcanzarán todos los días de su vida, Señor. Y yo hoy, esta noche, sé sobre ellos y declaro que la bendición que tú le diste a tu pueblo de Israel, hoy, esta noche, tú se la darás, Dios mío, a ellos, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. ¿Cuánto le dan palmas a Dios en esta noche?